Bienvenidas, bienvenidos y adelante, Flavia. Muchas gracias por esta coordinación. Nada, gracias a ti, querida Luz María Cruz Parcero, coordinadora del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, quien nos ha invitado a mi colega, la doctora Carolina Gilas, y a mí, y a la red de politólogas a que participemos en este ciclo de conversaciones y de diálogos que estamos teniendo auspiciados por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en este conversatorio sobre horizontes post-pandemia, diálogos desde las ciencias sociales, con Carolina, con la doctora Carolina, pensamos que sería sumamente interesante atender a una de las cuestiones que parece que los medios de comunicación le ha llamado la atención últimamente, porque varios medios de repente, en una semana, como si estuvieran coordinados, empezaron a publicar un tema que a cada una de las participantes de este conversatorio y a muchas y a muchos de los que están seguramente escuchando hoy aquí les interesa, y es la idea de que en este momento de crisis sanitaria mundial con la pandemia del COVID que ha llevado a repensar muchas formas de hacer las cosas y maneras de relacionarse entre las personas y entre los gobiernos y sus comunidades, de repente muchos descubrieron que había mujeres y muchos descubrieron que había mujeres líderes. Y curiosamente, si uno analiza, bueno, no curiosamente, sino que si uno analiza la cantidad de gobiernos que hay en el mundo, más de 190, de esos 190 gobiernos, solo el 7% está liderado por mujeres, pero los medios de comunicación llamaron la atención respecto a que muchos de esos gobiernos, las mayorías de esos gobiernos gobernados por mujeres, estaban entre el grupo de países que aparentemente habían podido atajar mejor la gestión política y sanitaria de la pandemia. Entonces, a raíz de esta idea, se nos ocurrió denominar a este diálogo, ¿ellas lo hacen mejor? Liderazgo femenino y perspectiva de género en la crisis del COVID. Y para ello invitamos a un grupo de colegas que respetamos muchísimo y que nos encanta verlas bien y nos encanta que nos hayan aceptado participar aquí, para que conversemos, dialoguemos, pensemos y atendamos la solicitud de la doctora Luz María, que nos invitó a pensar entre todas sobre liderazgos femeninos y gestión política de la crisis del COVID. Y para ello, sin más, doy la bienvenida a mis queridísimas amigas, colegas y respetadísimas miembros, la mayoría de ellas de la red de politólogas, la doctora Line Barreiro del Centro de Documentación y Estudios, que nos acompaña desde Paraguay y que además es una de nuestras maestras, tanto en la ciencia política como en el movimiento feminista, gracias a su gran trayectoria de todos estos años luchando por la igualdad sustantiva y las democracias paritarias. Invitamos a la doctora Betilde Muñoz Pogosian, quien actualmente es la directora de Inclusión Social de la Organización de los Estados Americanos, cofundadora de la red de politólogas y también una persona sumamente preocupada por lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, pero también de todos los grupos que están subrepresentados en nuestras democracias, en América Latina y en el contexto global. Invitamos a la diputada Marta Angélica Tagle Martínez, diputada actualmente en el Congreso de la Unión, aquí en México, quien ha liderado en múltiples arenas desde su papel como política, pero también desde su papel desde la sociedad civil en sus momentos, la lucha contra la violencia política hacia las mujeres y la lucha por la expansión de los derechos de todas nosotras en las democracias latinoamericanas. Y invitamos también a la maestra Flavia Tello, coordinadora del Task Force Interamericano sobre el liderazgo de las mujeres, y miembro de la red de politólogas
quien está teniendo una tarea sumamente importante para que la gestión de esta crisis no se haga de espaldas a las mujeres y poniendo en la agenda la necesidad de participación de las mujeres en las decisiones públicas y las decisiones políticas que se están tomando. Nosotros articulamos esta mesa pensándola, sabemos que cada sesión del conversatorio ha tenido una lógica y una dinámica distinta. Con la doctora Carolina pensamos esta mesa articularla a partir de 2 preguntas disparadoras, en donde vamos a pedir las reacciones de nuestras participantes por unos 5 a 6 minutos, y vamos a ser como muy exigentes con el tiempo, y les pedimos disculpas desde ya para que realmente sea un diálogo y donde sea bastante dinámica la participación de todas. Y en ese sentido, se nos ocurría que la primera pregunta disparadora sería o tendría que ver respecto a cuáles son los aprendizajes que la gestión política de esta pandemia nos está dejando. No digo que nos ha dejado porque seguimos en medio de esta crisis sanitaria, entonces estamos, digamos, en un proceso de constante transformación y cambio, y entendemos que en un contexto además de una alta incertidumbre, pero digamos, ¿cuáles son los aprendizajes que nos deja en términos del liderazgo femenino, ¿no? Y ahí queríamos preguntarles sus opiniones respecto si es cierto, como dijeron los medios de comunicación mundiales, que existe un liderazgo femenino distinto al de los hombres, si existe un liderazgo femenino distinto que se pueda ver en la gestión de la pandemia y que se pueda extrapolar a otros momentos de crisis política, ¿cuáles serían las características que tienen ese liderazgo? ¿Cuáles serían las características específicas para que todas aprendamos? Y entonces, si hay unas características específicas, por ejemplo, en los programas formativos de las mujeres políticas, hagamos hincapié en esas características o no. Y en verdad, si ustedes creen que las mujeres son mejores líderes que los hombres, a la luz de la experiencia que estamos teniendo, ¿no? ¿Hacen las cosas mejor? Y ahí entonces le paso la palabra a mi queridísima Line Barreiro, quien tiene el uso de la voz por unos 5 o 6 minutos. Dale. Bueno, muchas gracias y qué gusto estar con todas ustedes y qué gusto que la red nos también esté compartiendo con nosotras. Y la verdad es que eso así tan general, yo soy muy antiesencialista. Realmente siempre recurro a la historia, a la sociedad, a los datos. E imagínense que si bien dediqué mi vida a la igualdad y a la democracia, por supuesto, de ninguna manera pienso que el liderazgo de las mujeres es siempre mejor o el de los hombres peor, sino que siempre vamos a encontrar en las dos mitades, estamos hablando de miles de millones de seres humanos. Entonces, bueno, y yo siempre decía, aunque esté trabajando tanto por la representación paritaria de las mujeres, si se me ponen como candidatos Nelson Mandela y Margaret Thatcher, yo voto por Nelson Mandela, ¿sí? Entonces, porque depende también de los contenidos del liderazgo, de lo que están haciendo con su liderazgo y hasta dónde coincidimos con esto. Pero en la pandemia quiero decir que hay una diferencia grande. A mí me gustó mucho esa difusión que se hizo de estas grandes líderes del mundo que pudieron tener una actuación excelente verdaderamente. A mí me parece importantísimo, pero no son en este momento de nuestra región. Probablemente es uno de los temas que nos interpela hoy porque no vemos grandes liderazgos institucionales de mujeres. En realidad, hemos visto mucho más liderazgo en el sentido de denuncias, de quejas, de búsqueda. Yo hasta me temo que de esta pandemia salgamos más como víctimas en diferentes sentidos que como líderes, ¿sí? Hay en lugares que hacen cierto contrapunto, por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá, etcétera, pero tenemos una cuestión y donde las intelectuales tenemos una obligación muy grande, porque
si algo desnudó la pandemia es que el Estado social no se desarrolló bien, a pesar de que muchas constituciones de la región están anunciando que somos estados democráticos y sociales de derecho. Y las que no se definen así, lo mismo, hacen un hincapié en lo social. Y ahí tenemos todo un tema. Claro, lo que tuvimos son liderazgos sociales también, fuera del Estado muchas veces, o en el Estado. Por ejemplo, para solucionar la comida, el cuidado de la comunidad y no solo de la familia y no solo por parte de las enfermeras a los enfermos o de las médicas, etc. Creo también, ese es un tema grande que las cuidadoras, y creo que tiene que ser un tema de agenda, evidentemente, ya sistemas de cuidado en serio, compartidos con el Estado, con el empresariado, con la sociedad, o sea, que saquemos sistemas de cuidado posteriormente. Tenemos una agenda que hacer y tenemos una agenda que liderar. Acá en el Paraguay tenemos, por ejemplo, la presidenta del Sindicato de Médicos es una mujer, pero también es sobre todo el tema de denunciar falencias, necesidad de materiales, etcétera. Y acá creo que la proyección, por eso me gusta mucho el nombre de nuestro coloquio, porque es fundamental que proyectemos cosas y que estemos en cosas, porque en todos lados hay debates más amplios sobre qué vamos a hacer, cuál es la agenda durante la pandemia para después de la pandemia, porque igual que antes no va a ser, es otra normalidad, ¿sí? La normalidad va cambiando constantemente, no es lo mismo en la dictadura que en la transición, no es lo mismo cuando hay un deterioro institucional y cuando vamos a fortalecer las instituciones, que ahora se hizo evidente que es imprescindible. Allí donde hay liderazgos institucionales de mujeres puede ser mucho mejor, pero no siempre necesariamente. Bueno, eso creo que está en mi tiempo, ¿no? No te escucho. No te escucho. Es que el anfitrión me había quitado el sonido. Pero ya estoy aquí. Muchísimas gracias, Line. Creo que llamas la atención sobre dos temas que a mí me parecen sumamente importantes. El tema de no ser esencialistas, ¿no? Y si trabajamos sobre la igualdad sustantiva, no podemos partir de ese prejuicio, ni para un lado ni para el otro. Y la cuestión de la nueva normalidad, ¿no? Que esto nos tiene que servir para no volver a aquello que hacíamos mal antes, sino repensar y tener una agenda post pandemia. Le doy la palabra entonces a mi queridísima Betilde Muñoz Pogosian. Tiene Gracias. La voz por 5 o 6 minutos. Eso, eficiente con el tiempo. Muchas gracias, Flavia, por el paso de la palabra y bueno, gracias a la UNAM y a todo el equipo y en particular la profesora Luz María Cruz Parcero, coordinadora del Centro de Estudios Políticos, por la invitación, por la iniciativa, y reconocer también a nuestra red de politólogas que también está como co-socio o socia de esta discusión. Creo que sobre la primera pregunta disparadora estoy un poco alineada ya con lo que planteaba Line y también Flavia, esta idea de que si existe o no un liderazgo femenino. Sí voy a dar como un disclaimer de que no tengo una respuesta contundente y clara de que si sí o si no. Creo que también lo digo partiendo del hecho de donde estoy, no soy experta en teoría de liderazgo, pero sí me interesa muchísimo estudiar y entender cómo ejercen el poder las mujeres y cómo conseguir que más mujeres lo puedan ejercer. Entonces, muy brevemente compartirles una mirada del tema, mi mirada del tema, una preocupación y quizás una oportunidad que veo que nos trae el contexto actual de la pandemia y lo que viene para el liderazgo de las mujeres, ¿verdad? Sé que hay un gran debate y más preguntas que respuestas sobre esta pregunta de liderazgo. Yo personalmente me inclinaría a decir que quizás no hay un estilo de liderazgo masculino o liderazgo de hombres, y lo mismo para el caso del liderazgo femenino, entre comillas, o de mujeres. Más bien pienso que hombres y mujeres tienen tanto facilidades como dificultades en ciertas habilidades. Y tienen también diferentes capacidades de balancear estas habilidades que son requeridas para
gestionar y para ejercer el poder. Y esto varía, por supuesto, de acuerdo al contexto y las oportunidades de desarrollarlas que han tenido cada uno. Y sabemos que en ese contexto y esas oportunidades han sido diferentes para hombres y mujeres. O sea, hay un tema de contexto ahí que probablemente determine la manera de ejercer el liderazgo. Entonces, por eso tengamos en el radar esta idea de los procesos de socialización hacia ciertas habilidades y roles quizás que se han esperado de las mujeres, y no lo dejemos caer del radar, porque yo creo que va un poco a ayudarnos a explicar si esto no condiciona la manera de ejercer el liderazgo, ¿no? Y de nuevo tampoco comparto esa visión súper determinante de si es sí o si es no. Aunado a esta mirada, les comparto mi preocupación en estas conversaciones, y es que a veces me inquieta un poco pensar en liderazgo femenino o masculino y asociar ciertas características que, en vez de empoderar más a las mujeres, lo que pueden hacer es perpetuar estereotipos, ¿no? Y encasillar a las mujeres en ciertos roles, en vez de ponerlas en espacios de liderazgo donde no es solamente justo, porque somos 50% de la población, sino también estratégico en cuanto a los contenidos de las políticas que salen, que también estemos las mujeres, ¿verdad? Por ejemplo, cuando me estaba preparando para la discusión y tratando de leer un poco lo que está diciendo la teoría del liderazgo, busqué a mi computadora, miré, ok, cuáles son las características del liderazgo femenino, estudiado empíricamente, características. Lo que encontré fueron valoraciones, estudios y análisis muy alineados con los artículos que la doctora Freidenberg mencionaba al inicio de esta conversación, ¿no? Que de algún modo se hicieron sobre los liderazgos de las jefas de Estado en Nueva Zelanda, en Taiwán, en Alemania, y otras que manejaron efectivamente la crisis del COVID-19. Cualidades como la empatía, el sentido de humanidad, de conectar con la gente, la comunicación asertiva, esta idea del liderazgo horizontal más que enfocarse en las jerarquías, la flexibilidad de pensamiento, trabajar en equipo, versatilidad, esta idea del multitasking que le llamamos en inglés, el alto compromiso con cada acción que se va tomando, y esta idea de la valoración positiva del análisis y de la información científica para la toma de decisiones. Todas estas son características mapeadas por los estudiosos de liderazgo y también identificadas en las mujeres que están manejando bien la pandemia. ¿Son cualidades de liderazgo que solo tienen las mujeres y que los hombres tienen las opuestas? Creo que no. También coincido con Lina y con Flavia de que hay hombres que pueden perfectamente operar con empatía, con humanidad, comunicando asertivamente, trabajando en equipo, ¿verdad? Como pueden haber también mujeres perfectamente que operan con lógicas más autoritarias, de suma cero, de forma jerárquica y así. Y quizás ciertos momentos de la historia y de la política de un país amerita que se vaya jugando y navegando entre estas dos maneras de tomar decisiones, de tener influencia y de ejercer el liderazgo, obviamente nunca cayendo en prácticas antidemocráticas. Y creo en esto, de esto lo que les decía, de cómo somos socializadas las mujeres, una cualidad que tiende a caracterizarnos y que vemos reflejadas en las lideresas que mejor lo están haciendo, es esa capacidad de mantener un balance entre las formas de ejercer el liderazgo y navegar entre ellas, ¿no? Y quizás la pregunta más importante es qué tipo de liderazgo, independientemente de si lo ejerce una mujer o un hombre, es el que funciona mejor y el que la ciudadanía está esperando, ¿verdad? En un momento de la historia determinado, como es este hecho histórico de la pandemia del COVID-19 que estamos viviendo, ¿no? Y después, por otro lado, mirar también si las mujeres, debido a ciertas condiciones de nuestra socialización, estamos mejor preparadas para ejercer ese tipo de liderazgo y poderlo manejar con todas estas cualidades que estoy mencionando. Entonces, para cerrar, quizás, porque yo creo que ya se me acaban mis minutos, lo tercero que les quería comentar, y es esta oportunidad que yo veo que nos está planteando, obviamente, la crisis del COVID-19 está trayendo dolor, preocupaciones, ansiedad por la incertidumbre. Vamos a hablar, yo quiero comentar también en la próxima ronda un poco los retos que nos está planteando y cómo afectan de forma particular a las mujeres, pero también es una oportunidad, pienso, para tener una conversación sobre si tener o no más mujeres en los puestos de toma de decisiones, más mujeres en la política, es la decisión acertada. Y yo creo que la evidencia está mostrando de que sí, de que es así, que necesitamos muchas más mujeres representadas en los espacios de toma de decisiones, ¿verdad?
Mencionaba que son una minoría de los mandatarios que están a cargo de manejar la crisis del COVID, pero están entre el grupo de líderes evaluados, están sobre representadas entre los líderes que mejor han sido evaluados. Y creo que esto es algo que deberíamos aprovechar, sobre todo, como decía Lina, apelando a las intelectuales, pero también todas las que estamos trabajando en esta causa por más igualdad, más representación de mujeres, aprovechar estas experiencias positivas como una manera de seguir reduciendo las resistencias que hay al liderazgo de las mujeres y a la representación de las mujeres en espacios de poder. Muchísimas gracias, Betilde, por tu participación. Cumpliste el tiempo on time, así de que tus ideas llegaron en el formato establecido. Muchísimas gracias por ello. Y gracias también por llamar la atención en las características que parecen distinguir a las mujeres, señalando que no necesariamente esto es algo exclusivo de las mujeres, sino que puede haber hombres y mujeres que ejerzan esas características más allá de esos rasgos predominantes que parecerían estar en unas mujeres, que quizás no se trata de todas las mujeres, sino se trata más bien de mujeres feministas que hacen las cosas de una manera distinta a el resto de las mujeres, ¿o no? Lo dejo planteado. Y le doy la palabra a mi querida diputada Marta Tagle. Muchísimas gracias por hacer un espacio en tu agenda para estar con nosotras, y tienes la voz por un espacio de 5 a 6 minutos. Pues muchísimas gracias a Flavia, a Carolina, a todas las que hicieron posible este encuentro, y además de encontrarme con tantas conocidas, amigas, aliadas en este encuentro virtual. Creo que de lo poco que podemos resaltar de esta necesidad de confinamiento por el COVID, sin duda ha sido la posibilidad de encontrarnos más fácilmente en estos espacios virtuales, porque seguramente las agendas no nos permitiríamos estar ahorita en una reunión presencial, pero poderlas ver ahorita para mí de verdad es muy grato, y de verdad agradezco muchísimo la oportunidad, por supuesto, al Centro de Estudios, a la maestra Parcero, a todas las que han hecho posible este encuentro, a toda la red de politólogas. Y bueno, pues voy con el tema. Sin duda, esta discusión se generó en las redes sociales, o este tema se empezó a hablar en las redes sociales precisamente a partir de la publicación de la revista Forbes, que analizó varios países dirigidos por mujeres: Islandia, Taiwán, Alemania, Nueva Zelanda, Noruega, Dinamarca y Finlandia, que llegó a la conclusión de que sus dirigentes han gestionado las crisis con empatía, prudencia y precaución, lejos de los rasgos del autoritarismo que hemos presenciado en otras partes del mundo. Así lo decía la revista Forbes, colocando, me parece, de entrada algunas etiquetas de lo que significaría el liderazgo femenino, y nuevamente cayendo en lo que pueden ser estereotipos de género. Más adelante, en un reciente artículo de The Guardian, nos encontramos un estudio donde los resultados demuestran, al analizar 21 países, que no existen diferencias estadísticamente significativas entre un grupo de hombres, de países liderados por hombres, y el de mujeres, por ninguna de las dos razones. A primera vista se observan que hay dos países, Georgia y Eslovaquia, que están liderados por mujeres, que obtienen un mejor resultado, pero Bélgica, también dirigido por una mujer, dentro de estos países que analizan, obtienen los peores resultados. Así podemos ver que hay, sin duda, la intención de observar los datos disponibles, que se esfuerzan por encontrar una correlación entre la capacidad de gobernar, de hacer frente a la crisis, y el género, ¿no? O sea, estamos buscando si hay una relación directa, y al respecto yo lo que debería decir es que ser mujer no significa automáticamente gobernar mejor, y que es importante desde un principio también alejarnos de las etiquetas. Y por eso es importante que al hablar del liderazgo de las mujeres y de las diversas experiencias de mujeres en posiciones de poder, pues como tú decías, Flavia, no se caiga en el esencialismo. Las mujeres podemos ejercer liderazgos, y también ya lo decía Betica, que van desde el ejercicio del poder patriarcal, más autoritario, que incluso es muy parecido al que ejercen los hombres, hasta liderazgos de experiencias de mujeres basados más en la sororidad, más con un perfil feminista.
Esto significa, me parece, que depende mucho de la experiencia que tenemos las mujeres en el campo de la política. O sea, cómo las mujeres y con qué experiencias llegamos a la política. O sea, hay que pensar que el arribo de las mujeres al ámbito público, pues está también como en muchas otras relaciones que establecemos, pues venimos cargando con todo un background de lo que significa, y eso significa que nosotros llegamos a la política con nuestra experiencia, cómo la hemos vivido, de dónde venimos, dónde nos hemos formado, y nuestra experiencia puede retroalimentar y transformar la manera de ver, de vivir y de ejercer también el poder. El liderazgo de las mujeres, y sobre todo si pensáramos en un liderazgo feminista, que es lo último que preguntaba Flavia, pues entre otras cosas me parece que radica en concebir al poder como una capacidad de transformación en favor de nuestros derechos. Es decir, desde el feminismo nos hemos puesto sin duda como tarea el poder hacer que cada vez lleguen más mujeres a los espacios de toma de decisiones públicas, pero primero por un reconocimiento de lo que implica ese derecho, o sea, las mujeres tenemos el derecho de formar parte de las decisiones públicas y con ello llegar con estas visiones y vivencias que tenemos a tomar decisiones públicas, pero también la apuesta del movimiento feminista para ampliar estos espacios de representación política de las mujeres desde la visión feminista es para llevar una capacidad de transformación. Y entre otras cosas, pensando en cómo el acceso a los derechos por parte de diferentes sectores de la sociedad se pueden ver garantizados. Y quizás en ello en este punto es donde podamos ver las diferencias. O sea, las mujeres que estén gobernando pueden ser más cercanas a las realidades que viven muchos otros sectores de la sociedad porque vienen de esa experiencia de estar en otro ambiente, de relacionarse con la sociedad y otra manera de ser y hacer la política. Por eso es que, entre otras cosas, y creo que ya lo he repetido en varias ocasiones o incluso es algo que he venido insistiendo, es que estamos construyendo pues la posibilidad de que cada vez haya más mujeres en el poder, pero que efectivamente tengan poder y que este poder sea para transformar la vida de sus sociedades, de sus comunidades, porque de eso se trata la democracia. Y ello, por el momento, implica sin duda lidiar con viejas prácticas patriarcales de las experiencias de las mujeres y reconocer que pues necesitamos hacer nueva forma de hacer política. Por eso es que yo creo que si bien es importante reconocer el buen trabajo que están haciendo las mujeres, también hay que poner en evidencia que justamente este tipo de estudios lo que hacen es poner en evidencia que las mujeres nos están observando con lupa. Es decir, hemos logrado conseguir apertura de estos espacios y están observando cuál es el desempeño de las mujeres en los cargos de decisiones públicas. Varios de los casos han resaltado por los resultados que están dando, pero también me parece que en la medida en la que pueda haber un error será magnificado. Y por eso es que me parece que desde un principio tenemos que alejarnos de esta idea de que la capacidad está directamente ligada con el género, sino más bien que se trata de liderazgos diferentes a la hora de hacer política y de tomar decisiones públicas. Yo hasta aquí concluiría mi primera participación, agradeciendo pues de nuevo mucho la posibilidad de encontrarme en esta mesa con estas mujeronas. Muchas gracias, Flavia. Muchísimas gracias, diputada. Tengo como unos minutos de relay siempre porque me cortan del micrófono y entonces estoy intentando apretar para darte las gracias. Creo que tocas varios puntos muy interesantes. Ya apúntate una pregunta porque Erika Gabriela López Arteaga nos ha planteado una en relación a esta paradoja de entre más mujeres en el poder no significa más mujeres con poder, una frase que tú siempre insistes tanto, y Erika agrega, pero tampoco significa que gobiernen por los derechos de las mujeres. Entonces, si cuando te toque la ronda de respuestas, y a las demás también vayan apuntando que así ayudamos a Erika Gabriela López Arteaga con esta duda. Y les cuento que yo no sé si estoy haciendo bien las sumas, pero creo que entre Zoom, Facebook y el canal de YouTube estamos como en unas 250 personas
necesitamos más gente, porque los conversatorios anteriores parece que tuvieron un montón, muchísimas más participantes, y como siempre estamos midiendo cuantitativamente, aunque no necesariamente cantidad es calidad. Entonces, así de que espero que la reflexión nos ayude a compensar. Y en esta línea de temas, quisiera darle la voz a mi queridísima tocaya, Flavia Tello, que tiene por unos 5 o 6 minutos la posibilidad de participación. Bienvenida y muchas gracias, Flavia, por estar con nosotras. Muchísimas gracias a ti, Flavia, a los organizadores, a la red de politólogas por estar siempre colocando estas iniciativas y estos temas que nos interesan y en el cual sobre todo se puede dar voz a todas las profesionales de este campo amplio que sabemos que tienen contribuciones muy importantes e interesantes para hacer en esta conversación que, como las compañeras anteriormente estuvieron señalando, ha dado mucho que hablar en las últimas semanas y meses, y creo que es una foto interesante la que estamos obteniendo de este contexto actual al cual han abonado estas líderes mundiales que han estado en el foco de los medios y llamando la atención por su atinada gestión de la pandemia. Pero bueno, respecto a la pregunta, coincido también con mis compañeras, con las tres que me antecedieron, que sugirieron que no podemos caer en esencialismos fáciles, no podemos hablar de que las mujeres tienen un mejor liderazgo que los hombres. Tampoco nuestros cromosomas definen un liderazgo femenino, no por el hecho de ser mujeres se tiene mayor empatía, mayor integridad. Recién la diputada Tagle lo reafirmaba y estoy totalmente de acuerdo con ella, porque así como damos cuenta de que hay mujeres comprometidas con la igualdad, que tienen esa empatía, hay otras tantas también que no acompañan la agenda por la justicia social, la agenda feminista, lamentablemente. Y tampoco tenemos evidencias, por supuesto, para decir que las mujeres son mejores líderes que los hombres, simplemente porque son una minoría, entonces tenemos menos casos que relevar, ¿no? Y analizar, menos casos de éxito que se puedan relevar. Sin embargo, el hecho de que los diversos medios hayan destacado en estas jefas de Estado que estén sobresaliendo, nos habla de ciertos rasgos que sí están coincidiendo en estas líderes. Ellas se están destacando por esa capacidad de haber tomado medidas de prevención a tiempo, también por la valentía en tomar decisiones críticas y también por la prudencia en el manejo de ciertas cuestiones de disenso, como por ejemplo la reapertura económica, ¿no? Que es un gran también problema como consecuencia de esta crisis. También se vienen distinguiendo por sus habilidades para una comunicación efectiva y asertiva hacia la ciudadanía, pero sobre todo también ellas se están destacando por la integridad de sus actos. Todos estos hechos, y tal como lo señalaba Betilde también en su intervención, son los que tradicionalmente los estudiosos, los expertos y expertas del liderazgo han calificado como los rasgos de un buen líder. Pero hay que también decir que esos rasgos no son exclusivos de las mujeres. De hecho, cuando los expertos hablaban de esos rasgos, las mujeres apenas todavía estaban participando en espacios de poder. Estos rasgos que tienen que ver con la capacidad de escucha, con el coraje, con la integridad, con la empatía, también lo tienen líderes hombres, y lo están teniendo algunos líderes hombres que están respondiendo de manera exitosa a esta pandemia. O sea, tenemos el caso del primer ministro de Canadá, del presidente de Argentina, también Costa Rica está funcionando bien. Pero detrás de esos liderazgos, al igual que en el caso de las líderes destacadas, hay una institucionalidad detrás que favorece eso. Y hay una institucionalidad que reconoce y legitima la participación de las mujeres en esos espacios. Es decir, ellos son la imagen, la voz, pero detrás hay toda una institucionalidad que suma los aportes de las mujeres.
En Argentina hay una institucionalidad que no existía, o sea, existía medianamente antes, una institucionalidad de género fuerte. En este momento está muy fortalecida y legitimada, y eso se está notando en las políticas de respuesta. Tenemos también el caso de Costa Rica, donde casi tienen el 50% de la participación de mujeres en el Parlamento, también en los gobiernos municipales, y eso se hace notar también en el tipo de respuesta que se están dando. Tenemos también a Granada, en el Caribe, que también tienen una representación parlamentaria paritaria y están gestionando la crisis de manera exitosa. Tenemos a la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, que es la única jefa de Estado en nuestra región, que también está teniendo una comunicación muy asertiva y un manejo de la crisis muy humana. Y también, perdón, sería importante destacar esos liderazgos aquí regionales, que no tienen ese contexto de estabilidad económica que tienen estas otras jefas de gobierno, pero sí están escuchando e integrando las voces y las necesidades de las mujeres en el manejo de la crisis. Lo que ha pasado también es que frente a la tardía y deficiente y hasta en algunos casos escandalosa gestión por parte de algunos hombres que están liderando, que están al frente de la gestión de la pandemia, ellas están sobresaliendo, estas mujeres están sobresaliendo por un lado por los incontestables resultados, buenos resultados de la gestión política, pero por otro lado están sobresaliendo porque son mujeres. Y lamentablemente nuestras sociedades no están acostumbradas, no tienen el chip incorporado de que las mujeres son capaces de liderar exitosamente. Tenemos esos sesgos inconscientes de género que ahora nos encontramos con casos de éxito y llama la atención. Fíjese que de hecho el 28% de las mujeres y el 45% de los hombres consideran que las mujeres están menos calificadas, menos preparadas para los puestos de liderazgo. Entonces, eso también cuenta en el hecho de cómo observamos estos liderazgos que de momento están mostrando una respuesta efectiva. No vamos a decir que son exitosos tan genéricamente porque todavía la pandemia, la crisis no ha terminado y quedan muchos desafíos todavía por contemplar. Que si hay un liderazgo distinto por parte de las mujeres, creo que también el liderazgo es situacional, y esto también en el marco del manejo de la crisis sanitaria hay aportes y hay contribuciones distintos que las mujeres sí traen de manera diferencial a la gestión. Déjenme contarles apenas unas reflexiones muy personales de una investigación que estoy realizando en el marco de mi tesis y que he vinculado a través de los aportes de la etnografía feminista. También lo señalaban algunas compañeras recién, la socialización que hemos tenido las mujeres ha determinado nuestra forma de entender las relaciones interpersonales en todos los órdenes, ¿no? Las mujeres acarreamos una carga histórica en relación a las responsabilidades de cuidado, que sin embargo, a pesar de todo lo que ya sabemos que el trabajo de cuidado reproduce en la vida de las mujeres, impacta negativamente en las mujeres, también nos ha habilitado para tener un poder único, que yo llamo el poder de los vínculos. Gabriela Mistral decía que las mujeres somos el hemisferio humano, y creo que tiene mucho sentido eso. Porque las mujeres hemos heredado esa capacidad de empatía, por esas relaciones que hemos heredado, una capacidad de empatía que se ha ido desarrollando y sofisticando a lo largo de nuestras vidas, porque estamos estrechamente vinculados a las demás, al cuidado de los demás. En diferentes ciclos de la vida, las mujeres, la mayoría de las mujeres, no todas, pero la mayoría de las mujeres, asumen una relación de cuidado, sean como hermanas mayores, de hermanos menores, sean como tías, abuelas, como hijas de padres ancianos, como incluso hasta como esposas y compañeras de maridos plenamente funcionales,
también en eso asumimos responsabilidades de cuidado. También las mujeres que han optado por profesiones tradicionalmente feminizadas y que son, ocupan una gran participación de mujeres en el mercado laboral, como son la docencia y la enfermería, también esos vínculos han fortalecido en las mujeres esa capacidad de empatía. Por otro lado, para las mujeres que están en el ámbito político, también esa socialización ha impactado de manera distinta, porque hemos recibido una motivación altruista, podría decirse, que ha hecho que entre las mujeres que participan y que tienen vocación política, las movilice una razón muy interna, intrínseca, que otra maestra como Alejandra Mazorlo decía que las mujeres que participan en política se mueven más por una noción de servicio más que de ejercicio de poder. Que sugieren también que las mujeres pueden representar de mejor manera los intereses ajenos antes que los propios. Que si son estos estereotipos, podría alguna perspectiva decir que sí. Yo quisiera quedarme con que estos son valores también que las mujeres tenemos, para lo bueno y para lo malo. Hemos sido socializadas las mujeres, ahora corto, hemos sido socializadas para ponernos en el lugar de los demás y en esa parte tiene muchas consecuencias negativas. Para lo positivo, ese poder de los vínculos ha permitido que las mujeres líderes puedan reconocer las necesidades específicas y diferenciadas de la población y puedan responder también de manera más apropiada a cada una de esas especificidades, con liderazgos incluyentes, más participativos, colaborativos, menos individualistas. En definitiva, que son también los rasgos que necesitamos para la gestión de la actual pandemia. Gracias y perdón por los minutos que se me pasaron. Gracias, Flavia. Perdona, este es la manera de avisar, pero nos encanta tu participación y es solo para que no se nos desmande, digamos, porque tenemos tantas preguntas. Les aviso que ya tenemos como más de 320 personas conectadas en las diferentes plataformas y hay un montón de preguntas, así que le doy la palabra a mi querida coorganizadora de esta mesa, la doctora Carolina, quien nos va a hacer como un resumen señalando algunos puntos de vuestras participaciones y llamaría la atención sobre las preguntas y la segunda ronda de preguntas. ¿Sí estás, Caro, por ahí? ¿Caro? Micrófono, Caro. Ceci, micrófono, porfa, para Carolina Gilas. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, querida Flav, muchas gracias, Luzma, y a todas por sus extraordinarias aportaciones. Me parecen, hay varios puntos muy interesantes en lo que han comentado que creo que ameritan ser destacados. Creo que es muy interesante ver cómo coinciden en señalar que no necesariamente podemos hablar meramente diferentes tipos, de que las mujeres, los hombres lo hacen diferentes, sino que más que el género, hay otros elementos, hay otros factores que pueden afectar la manera en que una persona ejerce el liderazgo. Como bien señalaban, podrían ser las propias experiencias que tienen esas personas en construirse en su vida, en su camino político, que los pueden hacer ejercer diferentes tipos de liderazgo. El propio momento político también claramente tiene un impacto importante donde uno, siendo hombre, siendo mujer, en una posición del poder tiene que determinar cuál va a ser la estrategia más efectiva, más adecuada para hacerse cargo de los retos que tiene enfrente. Pero ahí creo que lo que más importante han dicho varias y creo que lo tenemos que tener muy claro para seguir hablando sobre liderazgo y sobre posibles diferencias entre hombres y mujeres, es que hablar en esos términos puede ser peligroso. Puede ser peligroso porque, como ampliamente lo señaló Betilde, hay ahí riesgos de que algunos de los factores que se supone que determinan ese buen liderazgo, pues curiosamente se asocian con algunas características
características que también tradicionalmente se asocian con las mujeres, ¿no? Con el mero hecho de ser mujer, que se espera que uno sea más conciliadora, que no sea tan dada a un ejercicio vertical, sino más bien horizontal, de incorporar diferentes voces, diferentes perspectivas, y eso finalmente lleva, de alguna forma puede reforzar los estereotipos de género que ya existen y que cotidianamente más bien obstaculizan las posibilidades de que las mujeres accedan a los puestos de liderazgo, que los ejerzan, y también, por supuesto, afectan de manera muy importante cómo se valora a las mujeres ya cuando ocupan los puestos públicos, y ahí también tenemos con frecuencia esos diferentes estándares con los que se analiza la labor política de los hombres y la labor política de las mujeres. Por lo que han comentado, quisiera seguir con el debate planteándoles la pregunta sobre de qué forma, lo que ya sabemos que liderazgo femenino, masculino no necesariamente son diferentes, sino más bien cada persona determina su liderazgo en función de diferentes factores. ¿Qué enseñanzas nos está dejando la crisis por la que estamos pasando, la crisis originada por el brote pandémico del COVID, en términos de dos fenómenos? Por un lado, precisamente del estudio de liderazgo. Hay algunas nuevas observaciones, nuevos temas, nuevas preguntas que tendríamos que tomar en cuenta para analizar el liderazgo a partir de lo que está ocurriendo. Y también, por otro lado, por la forma en la que la perspectiva de género debería ser incorporada en los esfuerzos para contener la crisis, o las múltiples crisis en realidad que estamos viviendo y que sabemos que todavía van a aparecer con mayor fuerza conforme avanza el tiempo. Les quisiera pedir que otra vez pasemos a una ronda de respuestas por alrededor de 5 o 6 minutos. Quisiera solicitar, por favor, a la doctora Aline Barreiro si podría iniciar con su exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hay una cosa que yo en el año, estuve revisando ahora para nuestra reunión, y nosotras hicimos un estudio de liderazgo en 3 partes. Me acuerdo que era nuevito el ministerio, la Secretaría de la Mujer en ese tiempo, y la ministra quería un estudio de liderazgo. Entonces, como no habían recursos suficientes, hicimos en 3 módulos. Uno, el poder formal en cifras; el otro, unas historias de vida de liderazgos de mujeres en diversos campos, no solo en el político, sino liderazgo feminista, liderazgo inclusive de las damas de caridad, inclusive las estudiamos a ellas. Y después la última fue una encuesta nacional. Entonces fueron muchos los aprendizajes, pero uno de los más importantes para mí, y esto tiene que ver con este momento también, fue que encontramos que es mucho más la capacidad de vencer adversidades la que da un liderazgo amplio, social, político, que la promoción que se haga de la gente. Es decir, llegamos a la conclusión que cuando hacemos algún proceso de fortalecimiento de liderazgos, es muy importante que se pueda trabajar en una capacidad de vencer adversidades. La segunda es la posibilidad en este contexto de trabajar no solo para las mujeres, por supuesto que con perspectiva de género, pero son liderazgos para el conjunto de la sociedad. Es decir, eso es indudable. Cuando hablamos de que tales y cuales trajeron cuestiones muy importantes desde liderazgos institucionales de primerísimo nivel, estamos hablando que para la sociedad, no solo para las mujeres, y no estoy del todo segura que hayan sido con perspectiva de género, ¿sí? No estoy segura que tenga necesariamente esa perspectiva la primera ministra de Alemania, por ejemplo, la canciller, ¿no? No, pero fue muy efectiva, ¿sí? Entonces sí creo que tenemos un desafío de hacer las propuestas con perspectiva de género, y he podido ver también grupos feministas que han hecho algunas propuestas, por ejemplo, una agenda política que incluía diferentes temas, que no era solamente paridad,
a pesar que la que lideraba esto fue la redactora de la ley de paridad acá, pero incluía desde todos estos temas de una ley de cuidado, etcétera, los temas de violencia, pero también sin dejar de lado los temas económicos y otros temas sociales que eran fundamentales y que emergieron. Y allí rescataban muchísimo los niveles municipales, por ejemplo, ¿sí? O sea, una cosa es que pensemos en el liderazgos nacionales, pero también podemos pensar, y si no logramos eso, probablemente siempre sea muy frágil si no podemos pensar en los diversos niveles del Estado. Pero yo soy una convencida de que en este momento, más que nunca, tenemos el desafío de fortalecer el Estado social. El Estado social de derecho. Se debilitó en muchos casos el Estado de Derecho en la pandemia, aún habiendo recursos constitucionales que hubiesen permitido recurrir a esos recursos. Se tomaron medidas de hecho que habría que tener bastante más cuidado si queremos saber lo que nos propusimos en las décadas del 90, en los primeros años del 2000, estos estados democráticos y sociales de derecho efectivamente. Entonces, ahí tenemos un tema enorme y eso influye sin duda alguna en que podamos valorar y tomar sí políticas pensando en las mujeres. No puede ser, o sea, yo entiendo que hay aspectos en los cuales, bueno, por ejemplo, los temas de violencia. Los temas de violencia son muy importantes, pero ¿saben qué? Tenemos 25 años de Belén do Pará, la primera norma del mundo que abordó esto, porque 40 años antes para CEDAW, ni un país del mundo aceptó el artículo que habían redactado las redactoras de la convención. Entonces, el artículo sobre violencia, por eso la convención CEDAW no tiene un artículo sobre violencia. En 25 años es mucho lo que se hizo, pero es insuficiente. Sabemos más aquello que venía de antes de reprimir, por ejemplo. Entonces acá vamos a tener una cuestión que no es sanitaria nomás, y no es técnica nomás, porque eso también pude observar que en muchos casos, con portavoces estatales, las mujeres se han puesto en un rol muy técnico y no necesariamente con ese liderazgo más explicativo. Todo esto que se dice que son las mujeres, bueno, no se ve necesariamente eso, ¿sí? Y es fundamental que podamos vencer esta inmensa adversidad que toca todos los campos. La pandemia no tocó solamente la sanidad, sino que tocó la seguridad, tocó los temas de violencia, tocó la economía y hay que revertir. Ojalá tengamos unas estupendas ministras de economía que puedan sacar los programas que necesitamos y ver cómo se hace la contención social, ¿sí? Yo creo que tenemos que trabajar mucho. Que no es una cuestión de palabras nomás, que tenemos que tener libretos, que tenemos que tener agendas, que tenemos que poder tener esto y ver que las compañeras que están en otros lugares puedan lograr que eso se apruebe y se lleve adelante. Yo no creo que sea una cuestión tecnocrática solamente y quedarnos en buenas alumnas, sino efectivamente hacer propuestas para el conjunto de la sociedad, pensando, por supuesto, para hombres, para mujeres, para toda la población en sus diversidades. Muchísimas gracias, doctora Linde. Muchas gracias por esa reflexión que nos llama la atención sobre que el liderazgo femenino y en general buen liderazgo político debería ser abarcativo, debería ser para toda la sociedad, ¿no? Y que no necesariamente el hacerlo bien, como en el caso alemán nos señalaba, implica una atención particular, diferenciada hacia necesidades de las mujeres, aunque ahí, como reconoce en el contexto de nuestra región, de los países de América Latina, definitivamente esos lentes de género son muy necesarios para poder
poder atender los desafíos que estamos viviendo. Y me parece fundamental su manera de ver que efectivamente siempre tenemos ese sesgo generalizador y nacionalista, ¿verdad? Solo vemos lo de arriba y con frecuencia dejamos de poner la atención necesaria a cómo se desarrollan las políticas, los liderazgos en los niveles subnacionales, donde hay con frecuencia mucha más capacidad de paliar, de hacer y de responder de manera adecuada a las crisis como la actual. Muchas gracias. Le voy a pedir a la doctora Betilde que por favor nos comparte sus observaciones también de 5 a 6 minutos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la principal enseñanza que nos está dando esta crisis es que la ciudadanía está demandando más de nuestros liderazgos y que este liderazgo no solo tenga las cualidades que hemos venido mencionando y que de algún modo la pandemia ha apelado a ellas, sino que también se ejerce ese liderazgo con perspectiva inclusiva, un poco alineado a lo que decía Line, para todos, para todas las personas, con una perspectiva de derechos y con una perspectiva de género en el caso particular de esto que estamos mirando y bueno, que estamos hablando del 50% de la población. Y esto porque la pandemia del COVID-19 está afectando obviamente a todas las personas, pero como en toda crisis está afectando de forma más pronunciada y de una forma diferenciada a grupos que históricamente han estado en una situación de vulnerabilidad o no han tenido acceso al poder. Y en este caso también está afectando de forma diferenciada a las mujeres. Ya Aline empezó a sumar algunos de los ejemplos. Y por tanto, esto requiere que se diseñen políticas públicas que puedan resolver las afectaciones particulares que tienen las mujeres, ¿no? y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Aprovecho de hacer una cuña también. Desde la OEA, desde el Departamento de Inclusión Social, acabamos de publicar una guía práctica de respuestas inclusivas y con perspectiva de derechos que precisamente busca mapear cuáles son esas afectaciones particulares a grupos históricamente en situación de vulnerabilidad, y tenemos el honor y tuvimos el gusto de tener un capítulo autoreado por Alejandra Mora Mora, la secretaria ejecutiva de la CIM, que Flavia está aquí representando, haciendo una mirada muy específica a la realidad de las mujeres en la región como producto de la pandemia. Quiero muy brevemente mapear algunas de esas afectaciones particulares y qué se está haciendo desde la región, un poco conectando también con esta idea que mencionaba Flavia Tello, en este caso, de la existencia de institucionalidad proclive que quiere legitimar las afectaciones, las contribuciones de las mujeres a las mujeres en puestos de liderazgo. Y creo que vamos como un poco empezando a atar varias de estas ideas. Una de las principales secuelas de la pandemia sin duda es el tema económico, que va a afectar y está afectando ya a todas las personas a nivel mundial, desde los niveles de desempleo, todas las afectaciones a las personas que están en la economía informal, pero, por ejemplo, las mujeres están sobre representadas entre las personas que trabajan en la economía informal, como vendedoras ambulantes, como empleadas domésticas en el sector servicios, las trabajadoras de la agricultura, incluso están también bastante representadas entre las personas repartidoras de comida, ¿no? Que de algún modo se ha convertido ahora en un negocio boom en el contexto de pandemia. Y sabemos que las mujeres son más del 50% de este sector. En este marco, las medidas de alivio económico que vengan, ¿no? Subsidios, transferencias monetarias condicionadas o directas, todo este tema de seguridad alimentaria y provisión de canastas básicas, sobre todo las mujeres que en muchos casos están como cabezas de familia, para responder al COVID deben tener a las mujeres como el centro en el diseño de esas políticas. Y tenemos buenos ejemplos, como mencionaba Flavia, en el caso de Costa Rica, toda la dimensión de los programas sociales de transferencias a subsidios a familias sin ingresos o con limitados ingresos en situación de pobreza, se han repensado, extendido y repensado para atender la realidad particular de mujeres, ¿no? Y hay una serie de programas, mujeres en formación humana, mujeres víctimas de violencia, el muy conocido Puente al Desarrollo, que se ha repensado y rediseñado tomando en cuenta la realidad de mujeres en el contexto de pandemia. El segundo, quizás la segunda dimensión que está poniendo en evidencia y que nos está enseñando el COVID-19 es la persistencia del flagelo de la violencia contra las mujeres, ya lo mencionaba Line.
bueno, las medidas de aislamiento social, el tener que estar confinadas en las casas, aumenta, bueno, de 24 horas al día, 7 días a la semana, las probabilidades de ser víctima de un acto de violencia. Y siempre el salir a trabajar o participar en actividades comunitarias o sociales eran mecanismos de escape para estas mujeres en esta nueva situación. Estamos viendo un aumento, lo dicen los datos, lo dicen las historias humanas que están detrás de los datos. No voy a entrar en detalle porque, bueno, pasar por todos los porcentajes, pero hice una evaluación de lo que se está reportando en los diferentes países de América Latina y han habido importantes aumentos en el número de llamadas a los números de emergencia para estas mujeres víctimas de violencia, que está evidenciando que hay una altísima, una creciente necesidad, un fenómeno que siempre existió, pero que nos está mostrando esta pandemia como con el lente mucho más ampliado. Hay buenas respuestas que se están dando desde la región. Creo que la principal medida que muchos países han tomado ha sido el de fortalecer estos servicios y empezar a utilizar tecnologías de información como las apps o el propio WhatsApp para facilitar la denuncia de estos casos, apelando también incluso a vecinos, familiares que están observando que estas cosas están pasando y que de algún modo no habían sido objeto central de las políticas de respuesta ante la violencia de género. Entonces quizás mencionar que muchas de estas están pasando en Argentina, donde hay una institucionalidad fortalecida en materia de género y donde hay una presencia importante de mujeres activando y presionando y elevando los costos para de no atender la situación particular que están enfrentando las mujeres en este tema. Otra dimensión, y ya para ir cerrando, que evidencia la pandemia, que nos muestra, que nos enseña, es todo este tema de los sistemas de cuidado y el mejor balance que hace falta que haya entre hombres y mujeres en el cuidado de lo privado. Toda esta idea de la corresponsabilidad como un valor social, pero también como un valor democrático, ¿no? Que nos va a acercar a las sociedades que queremos. Y también han habido prácticas interesantes en algunos países, resalto dos, en el caso de Perú, entrenamientos que se han dado en el contexto particular de pandemia para en el tema de masculinidades, ¿no? Masculinidades democráticas para líderes a nivel comunitario, enfocándose en varones para empezar a construir una manera diferente de ejercer esta corresponsabilidad. En el propio México, ONU Mujeres lanzó una especie de cartilla donde dan como cosas súper concretas que los hombres tienen que tener en cuenta a la hora de pensar en este concepto de corresponsabilidad. Entonces, bueno, quizás la gran enseñanza de esta pandemia es, bueno, hacer visibles las desigualdades estructurales que siempre existieron, pero la necesidad de pensar respuestas inclusivas y con enfoque de derechos y con enfoque de género, porque yo creo que eso es lo que la ciudadanía está demandando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Betilde. Efectivamente, esa pandemia desnuda lo que ya hemos pensado que más o menos iba y que más o menos estaba resuelto, como cierta igualdad en el ámbito laboral, en el ámbito doméstico. Ahorita nos estamos dando cuenta que el sistema de cuidado, cuando no hay ese apoyo externo, realmente tiene costos mucho más altos para las mujeres en todos los países del mundo. Eso creo que hay que subrayarlo muy claramente, porque no es solo en América Latina, sino es en todos lados, donde las mujeres reciben esa carga adicional de manera mucho más fuerte que los varones, donde también, como lo señalabas, y está respaldado por toda una enorme cantidad de datos, de qué forma la crisis económica afecta a las mujeres de manera desigual, de manera más dura, en cuanto a que desempeñan más mujeres que los hombres trabajos precarios, trabajos mal pagados en el sector informal que tienden a desaparecer, pierden su fuente de ingreso, y también las experiencias históricas nos demuestran que se tardan mucho más las mujeres en recuperar los trabajos y también en recuperar el nivel de ingreso que tenían previo a ese tipo de problemáticas. Y por supuesto violencia que se ha exacerbado de manera tan dramática en la región a partir del confinamiento, del encierro y todas las dinámicas
dinámicas que eso conlleva y que también en muchos sentidos afectan a las mujeres y también a los menores de edad. Le quisiera pedir entonces a la diputada Marta Tagle, por favor, que nos pudiera dar su respuesta a esas segundas preguntas sobre los aprendizajes, sobre liderazgo y sobre la perspectiva de género en la crisis. Muchas gracias. Hola Carolina, pues muchas gracias. Yo ya no quisiera ahondar más en lo que tanto Betica como Line han comentado, porque me parece que han puesto hincapié en qué es lo que nos, o sea, sin duda el tema de la COVID ha profundizado las desigualdades, ¿no? O sea, es un hecho que hoy en día, por ejemplo, las personas que tienen mejores recursos, pues quizás se pudieron ir a una casa de campo, ¿no? Y las personas con menos recursos están teniendo que enfrentar el día a día de la pandemia, y entonces la pandemia ha profundizado las desigualdades y sin duda las de género, y por eso está todo este tema de los cuidados, de la violencia, y no quisiera insistir mucho más en ello porque ya lo han abordado muy bien, y sin embargo Flavia nos mandó una batería enorme de preguntas al chat que no nos gustaría dejar de responder en este conversatorio, porque de eso se trata, y me gustaría, si están de acuerdo, dar respuesta a algunas de las preguntas que han hecho. Por ejemplo, nos preguntan de parte de Carlos Covarrubias, dado que no hay que replicar el esencialismo, ¿no debería ser evaluado el liderazgo de las mujeres en los gabinetes paritarios, como en el caso de México? Justo tiene que ver este tema, Carlos, con lo que comentaba de mujeres en el poder con poder. Dentro de la análisis de la teoría política se reconoce poder simbólico y poder real. O sea, hemos conquistado muchos espacios de poder simbólico, y me parece que los gabinetes paritarios hoy en día pueden ser eso, mucho poder simbólico, y también es importante sin duda tenerlo, porque manda la señal de que finalmente en esos espacios donde están tomando las decisiones hay mujeres, pero también tiene que ser un poder real. Y eso implica que las mujeres que están ahí tengan la capacidad de tomar decisiones. Y nos pasa lo mismo en todos los, o sea, no solamente en los gabinetes, incluso en la Cámara de Diputados, siendo hoy en día la primera legislatura de la paridad, e incluso ese es nuestro eslogan. El hecho concreto es que los espacios donde se toman las decisiones, los órganos de gobierno siguen estando presididos por hombres, aunque logramos que las mesas directivas estén presididas por mujeres. Donde se sigue tomando las decisiones es en la Junta de Coordinación Política, donde la gran mayoría son hombres, ¿no? Y entonces, ¿cómo trascender del poder, o del tener un liderazgo simbólico, de estar en el espacio y de que aparentemente hemos alcanzado la paridad, a convertirlo en un liderazgo real? Y yo creo, y hemos insistido mucho en ello, que lo único que nos va a hacer posible ello es lo que se llama, en el feminismo hemos llamado el empoderamiento. Y eso tiene que ver colectivo e individual. Colectivos que tenemos sin duda que tomar fuerza juntas, pues, o sea, reconocer la capacidad que tenemos en el peso de las decisiones. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, reconocer que todas juntas tenemos un peso para poder cambiar las decisiones que se tienen en la Cámara de Diputados, y no depender de lo que dicen los coordinadores, o en temas trascender nuestra posición de tipo partidista para poder privilegiar sin duda el avance en algún tema. Y por eso es que hemos estado buscando diferentes maneras de impulsar una bancada de mujeres con esa intención. Es complicado por las diferentes experiencias de las que vienen todas, pero es una de las apuestas que venimos trayendo. Y por otra parte, pues también tiene que ver con el empoderamiento individual. Reconocerte capaz de hacer y de construir un liderazgo no derivado, sino un liderazgo propio, es muy importante. Luego Erika nos pregunta, Erika López Arteaga dice que hay otro asunto que le inquieta, que es que la opinión pública suele fiscalizar más a las mujeres líderes. Y es lo que comentaba, me parece que hoy en día pues la lupa está puesta en las mujeres líderes, y que sin duda de cara a las siguientes campañas pues siempre nos miren de manera diferente a las mujeres y hombres. Por eso me parece muy importante lo que los observatorios han hecho, lo que se tiene que seguir haciendo pues para evidenciar la distribución de tiempos en radio y televisión, el tipo de campaña que hacen los partidos políticos generalmente, incluso está predominantemente por hombres, y todo eso te tiene que seguir observando y hacer evidente lo que está sucediendo con las campañas a las mujeres, porque también el acceso de las mujeres a los medios de comunicación va a ser inequitativo, pero en la medida en que esos estudios se haga evidente, se mencione quienes están siendo más inequitativos, también evidenciarlo contribuye a que se ejerza presión política.
También nos comentan, Analia, quisiera preguntar para mí, que podría señalar qué tipo o espacios de experiencias políticas considera que favorecen el desarrollo de liderazgos más democráticos. Pues yo creo que tenemos que hacer sin duda un trabajo para que haya espacios de desarrollo de liderazgos más democráticos en todo, desde la familia, la sociedad civil, en las universidades, en los partidos políticos necesitan. Me parece que hoy en día, desafortunadamente, no hay un espacio que pueda ser más democrático, porque incluso en la sociedad civil, pues de no ser por las organizaciones que son netamente feministas, vemos donde los liderazgos siguen centrados en un grupo de personas solamente y no termina siendo democrático. Tenemos que contribuir, y yo he insistido mucho que además para que podamos lograr la transformación de tener partidos políticos, o incluso candidaturas de hombres y mujeres más competitivas, pues eso pasa por generar o promover mayor democracia al interior de los partidos. Y finalmente, con respecto a lo que comenta Larisa Pineda, de que no hay elementos que nos permitan concluir que las mujeres estén gestionando mejor la crisis, pero se pregunta si podemos afirmar que al enfrentarla lo están haciendo con perspectiva de género. Creo que con respecto a los casos que se han puesto en evidencia en los últimos días, justamente para buscar hacer un vínculo entre los liderazgos de las mujeres y enfrentarse a la pandemia, hace falta mayor información, como lo comentaba de alguna manera Lynn, para efectivamente tener claridad de si efectivamente lo que están haciendo tiene que ver con la perspectiva de género o no. Y creo que en este momento no tenemos esos elementos para poder decir que lo están haciendo así. Y además me parece que la perspectiva de género tendría que ser tanto por gobernantes hombres o mujeres que la utilizaran. La perspectiva de género es esta herramienta que nos permite ver esta realidad y diseñar una política pública desde una visión diferente, no importando quién gobierne, sea hombre o sea mujer. Pero me parece que hasta ahorita los elementos que hay no nos permiten afirmar que quienes estén dando mejores resultados es porque estén imprimiendo una perspectiva de género. Yo hasta aquí me quedaría con las respuestas de la gran batería de preguntas que nos ha enviado Flavia, para ver si las demás retoman algunas de las que nos enviaron en el chat. Gracias. Muchísimas gracias, diputada Tagle, por ya tratar de responder y de forma tan amplia a tantas preguntas. La verdad estamos recibiendo muchísimas que estamos ahora trabajando con Flavia para organizarlas y tratar de hacerlo en una especie de bloques para que todas esas preguntas tan interesantes que estamos recibiendo puedan ser discutidos aquí por todas ustedes en este foro. Y pues mientras le quisiera pedir a la maestra Flavia Tello, por favor, en su última ronda, no sé si quiere referirse a las preguntas o todavía las preguntas detonadoras sobre los aprendizajes, los retos para liderazgo y para la perspectiva de género. Muchas gracias. No se escucha, no sé si nos podrían apoyar con el micrófono de la maestra Tello, por favor. Sí. No sé quién tiene el poder mágico para, para hacer eso. Creo que ya está. Muchas gracias. Perdón. Ya. Bueno, sí, yo me voy a referir a las preguntas que nos dejaron en la coordinación de esta conversación. Luego atenta a las preguntas que recibamos de parte de la audiencia. Sobre las enseñanzas que nos está dejando esta pandemia y sobre los desafíos para el liderazgo de las mujeres, yo me quiero referir como a tres, también como dimensiones, como también sugería Betilde. La primera dimensión para mí tiene que ver con los sesgos de género, la segunda con los liderazgos diversos y la tercera con la participación de las mujeres en la toma de decisiones. Sobre la primera, referirme a que me parece altamente positivo, realmente positivo, que estos liderazgos que están sobresaliendo en el manejo de esta crisis nos dan una foto interesante de este momento, como lo decía al comienzo, pero también una perspectiva muy interesante respecto al futuro. Por un lado, porque
y tal como lo señala el reciente informe publicado por la Comisión Interamericana de las Mujeres, que lo publicó en mayo, donde comenta la importancia de las mujeres en la toma de decisiones y habla precisamente de estos liderazgos que se están destacando. Esto contribuye a que el hecho de contar que con esas mujeres en esas posiciones de liderazgo contribuye a neutralizar esos sesgos de género, a poder mostrar que las mujeres son capaces de liderar de manera exitosa y que necesitamos combatir contra esos sesgos inconscientes todavía anclados en nuestras sociedades. Por otro lado, es positivo también porque a partir de eso, ojalá sea así, yo creo que nunca más las mujeres vamos a poder estar o tenemos que permitir estar ausentes de la toma de decisiones, de las medidas en relación a la prevención, a la preparación y la mitigación de futuras crisis. No si lo que se espera es que es vencer los riesgos, o sean sanitarios, sean económicos, sean ambientales, sean sociales, políticos, o sea, hay diferentes tipos de crisis y catástrofes que nos pueden afectar, y no podemos permitir que las mujeres estén ausentes si lo que esperamos son respuestas incluyentes y sostenibles. La segunda dimensión que tiene que ver con los liderazgos diversos. Quisiera poner el énfasis en el foco de otras líderes, ya que hemos podido conocer y reconocer el éxito de estas jefas de gobierno, de estas líderes mundiales, pero también hemos sabido reconocer que ellas han actuado en el marco de unas condiciones estructurales que les han favorecido, como la estabilidad económica, la democracia, instituciones fortalecidas, que favorecen la gobernanza en esos países, ¿no? Pero lo cierto es que creo que es importante, y aunque no tengo muy claro que sea un aprendizaje, quiero insistir, o queremos insistir, y ya les voy a contar desde qué instancia, queremos insistir en que existen otros liderazgos de mujeres, que de manera anónima y muy lejos de esos contextos de bienestar, están liderando las respuestas críticas a esta pandemia. Solamente en nuestra región hay miles y miles de mujeres y de organizaciones feministas que están conduciendo la respuesta territorial a esta crisis. Son las mujeres, mayoritariamente son las mujeres las que ya han puesto en marcha las ollas populares, los bancos y repartos de alimentos para las familias necesitadas y los colectivos vulnerables. Han articulado redes de atención y refugios para víctimas de violencia de género. Han organizado emprendimientos productivos alternativos, soporte educativo para las familias que no tienen acceso a internet, a los medios de comunicación para el aprendizaje a distancia, incluso para sostener redes de cuidado alternativas. Hay otras mujeres en sectores socioeconómicos medios que también están organizándose. En la misma ciudad donde yo vivo actualmente son las mamás de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos que se han organizado para recaudar dinero y ayudar a las familias de la misma comunidad educativa para darles una tarjeta con un bono, un crédito para hacer las compras necesarias en el supermercado, y se han organizado para recaudar dinero, para comprar comidas diariamente a los restaurantes locales y llevarlas al personal sanitario que está trabajando en el marco de la actual pandemia. Entonces creo que es importante reconocer que hay esos liderazgos también que son liderazgos loables, liderazgos diversos, en muchos casos individuales, en muchos casos colectivos, pero son innovadores, muchos de ellos también son feministas y sin lugar a dudas son transformadores. Y quiero contarles de la tercera dimensión muy brevemente, desde el Task Force Interamericano sobre el Liderazgo de las Mujeres, que tengo el honor de coordinar y cuyo secretariado está en la Comisión Interamericana de las Mujeres de la OEA, hemos conseguido que 12 organismos internacionales suscriban un pronunciamiento para hacer un llamado a los estados a que aseguren la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones en el marco de esta pandemia.
Además hemos hecho algunas actividades más o webinar, queremos visibilizar estos liderazgos que antes señalaba, queremos dar a conocer que hay liderazgos territoriales que merecen ser reconocidos, y estamos pidiendo sobre todo una mayor participación de las mujeres en los comités de crisis que ya existen a nivel nacional, porque lo que no puede ser es que las mujeres sean la mayor parte del personal de enfermería y el personal médico, que son el 80% nada más y nada menos en nuestra región, las mujeres que son enfermeras, más del 50% de las mujeres son médicas, pero sin embargo el poder está todavía en los hombres. El 25% las mujeres solamente representan el 25% de las direcciones hospitalarias, el 8% en algunas zonas de nuestra región, el 22,9% de los ministerios de salud. Es decir, en la pirámide las mujeres están subrepresentadas en la toma de decisiones, y necesitamos relevar esta participación de las mujeres. Queremos que esa mirada de los problemas incluya nuestras necesidades, nuestros intereses y todas estas preocupaciones que antes han señalado, especialmente la compañera Betilde, sobre los impactos diferenciados de la pandemia. Somos la mitad de la población y creo que es importante, necesario que estemos representadas en la misma proporción, pero además es una cuestión de eficacia, porque solamente con la pluralidad de las perspectivas podemos garantizar de alguna manera o impulsar de alguna manera respuestas más inclusivas y efectivas. Eso es todo por ahora y me quedo abierta a las preguntas. Qué interesante. Wow, yo estoy emocionadísima. Si ustedes vieran en este momento 2 computadoras, un celular, preguntas por todos lados, personas diciendo que les está encantando escucharlas, muchísimas gracias, porque creo que estos espacios nos ayudan a pensar y a superarnos y a mejorar la calidad del debate y la calidad de nuestros intercambios. Con la doctora Carolina hemos estado pensando cuál era la mejor estrategia para poder transmitirles lo que está llegando a través del chat de Zoom, del chat de Facebook, de los chats individuales y privados y del YouTube. Y creemos que vamos a intentar dar respuesta, tenemos como un rato todavía para acabar de dar respuestas a tan interesantes preguntas y cuestiones, pero sí llamar la atención sobre algunas cosas. Uno, ellas por ser mujeres no lo hacen mejor. Esa es la gran respuesta a la pregunta inicial que inició este conversatorio. ¿Se acuerdan? En el título decíamos, ¿ellas lo hacen mejor? Bueno, parece ser que el consenso está en que por ser mujer no necesariamente lo hacen mejor. No es que, como dijo Flavia, no nacemos, mi tocaya, no nacemos con cromosomas femeninos que suponen un mejor liderazgo, per se. Evidentemente el contexto importa y también la ideología, las ideas que cada una tenga sobre cómo ejercer ese liderazgo, y también hay que resaltar que muchas de las líderes que lo hicieron mejor, de las líderes internacionales, también tenían sistemas de salud más articulados, estados de bienestar, confianza de la ciudadanía hacia la opinión pública, hacia sus líderes respecto a cómo actuar, y confianza interpersonal entre la ciudadanía respecto a respetar los límites que la pandemia exigía para evitar los contagios, ¿no? En ese contexto, lo que, como bien también señaló Betilde, Line y Flavia, hay una serie de aprendizajes y de enseñanzas que nos tienen que alertar respecto a cómo gestionar futuras crisis, ¿no? Y me gustó mucho esto último que señalaba Flavia sobre el sesgo de género, los liderazgos diversos y esa quizás sesgo intuitivo que muchas tenemos, que
muchas veces como no vemos jefas de estados o primer ministro liderando, pensamos que no hay mujeres liderando. Y Flavia llama la atención sobre los liderazgos en el territorio, ¿no? Sobre cómo los municipios, cómo nuestras mujeres en los congresos, cómo nuestras mujeres en las gobernaturas, en las alcaldías, en las concejalías, pero también en la sociedad civil están dando respuesta. No solamente en los cargos gubernamentales, están dando respuestas en la calle, ¿no? Sobre las tensiones que demanda la gestión de esta pandemia. Me parece sumamente interesante, tercer punto, llamar la atención sobre cómo estas mujeres están desafiando el orden divino, ¿no? Por usar la metáfora de la película sobre el movimiento sufragista suizo. Cuando estas mujeres desafían con su liderazgo esos estereotipos de género, ¿no? De pronto nos llamó la atención que lo podían hacer bien, decían ustedes, claro, porque estamos acostumbrados a que ellas no están, o porque hay un estereotipo en la evaluación que se hace, en los criterios de evaluación que se hacen respecto a las mujeres líderes, que normalmente no se hace con relación a los hombres, ¿no? Pero estas mujeres han desafiado una manera patriarcal de mirar el poder y de ejercer el poder. Y en ese sentido van varias de las preguntas que nos han llegado, ¿no? Y aquí las convoco a pensar en una primera cuestión que tiene que ver con, si bien muchos países de la región han incrementado la representación descriptiva en los países, ¿no? México hoy a nivel federal es paritario, pero hay ya 10 países que han aprobado más o menos la paridad y ha incrementado el número de mujeres liderando. Una primera pregunta que surge, que ha llegado por diferentes vías, es que esa representación descriptiva no necesariamente supone representación sustantiva. Entonces, lo que nos preguntan es cómo revertirlo y cómo incorporar más agenda con perspectiva de género en la gestión local, estatal, nacional de las mujeres. Un segundo grupo de preguntas que hacen referencia, que surgen del diálogo que estamos manteniendo, tiene que ver con, y si te acuerdas, Marta, esta era la pregunta que surgió cuando tú hablaste, ¿no? Más mujeres en el poder no significa más agenda de género. Entonces, ¿cómo revertir esto? Y entonces una segunda pregunta vinculado a eso, y que aquí en México hemos tenido varias experiencias, porque a nivel subnacional tenemos varios congresos paritarios, lo que estamos viendo es que hay muchas resistencias respecto al ejercicio del liderazgo de estas mujeres. Entonces nos preguntan cómo conseguir, además de representación sustantiva, representación simbólica, es decir, más mujeres, no solo con agenda feminista, con agenda que protejan los derechos de las mujeres, sino también cómo hacer para que haya mayor representación simbólica, ¿no? ¿Y qué piensan ustedes sobre esto, ¿no? Y un tercer grupo de preguntas, y yo con esta tercera grupo de preguntas dejaría aquí, tienen que ver con la cuestión de los estereotipos. Estoy segura que todas estamos de acuerdo que los estereotipos, trabajar en los estereotipos significa cambiar valores, significa cambiar el sentido de cultural, supone una fuerte apuesta educativa respecto a la transformación de estos valores y también supone un cambio en el relato. Entonces ahí nos preguntan y digamos hilando varias preguntas que nos han hecho muchas de las participantes que han estado que están con nosotras, participantes hombres y mujeres que están con nosotros, lo que nos están planteando es cómo hacer para transformar esos estereotipos y esos criterios de evaluación de hombres y mujeres cuando están en el ejercicio del liderazgo discriminatorios. Entonces, si les parece, empezamos al revés con las respuestas. Le damos la palabra a Flavia. 3 minutos o 3 o 4 minutos para una primera reacción a estas preguntas, a la que tú quieras, una o a todas. Bueno, a ver, yo me quisiera referir a esta reflexión, a este llamado a reflexionar sobre el poder
el poder sustantivo, podríamos decirlo, representación sustantiva de las mujeres y el poder simbólico, ¿no? Hace unos años escuché de la maestra Marcela Lagarde cuando se refería a que pueden haber mujeres con poder que sin embargo no estén empoderadas, ¿no? Y pueden haber mujeres empoderadas que no les hace falta el poder o que pueden trascender a espacios o posiciones de poder para poder seguir, para hacer, hacer posible la transformación de los procesos y las agendas y su incidencia. Creo que ese es un desafío para toda la sociedad. Es un desafío que parte, por supuesto, por ser personal, por una cuestión personal de empoderarse, de sentirse uno misma que es capaz de combatir con esos sesgos de género y estos estereotipos que nos echan hacia atrás, que hacen que las mujeres se den pasos siempre, no siempre, que den pasos atrás cuando merecen avanzar o que estén sacrificando sus vidas por los demás y que crean que siempre tiene que ser la que esté relegando sus sueños, su vocación y sus intereses. Obviamente pasa por un empoderamiento personal, pero también es un desafío de la sociedad, porque necesitamos apoyar a las mujeres que tienen esa vocación de empoderamiento. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, estas nuevas líderes juveniles que a lo largo de toda nuestra región están alzando la voz, una voz poderosísima, una voz alta, con un discurso íntegro, y que creo que es importante que cuidemos, porque si no cuidamos esos liderazgos juveniles que están siendo atacados además con mucha violencia política, obviamente las vamos a perder. Entonces creo que un desafío de la democracia, de la sociedad y un desafío de las propias mujeres que ya están en espacios de poder, el acompañar a esos nuevos liderazgos, a esas nuevas generaciones y transmitirles el apoyo, la inspiración de que sí se puede y que vamos a estar todas juntas trabajando colectivamente, como sugería Marta en su intervención, desafiar que las mujeres, que el poder colectivo de las mujeres es mucho más poderoso que el poder individual. Y lo último que me quería referir sobre las preguntas era cómo transformar estos estereotipos para no perjudicar precisamente y profundizar a cuestiones que tienen que ver con la carga histórica de las mujeres. Yo creo que necesitamos transformar o erradicar los estereotipos negativos. No siento que necesitemos sacar o eliminar los estereotipos positivos o los valores, que como decía antes, me parece que hay valores que no son estereotipos, que son valores y que no necesariamente necesitamos erradicar para decir que las mujeres somos capaces, y muy por el contrario, son valores que necesitamos ampliar a los hombres líderes también, porque son valores, no estereotipos. Solo eso. Gracias. Muchísimas gracias, Flavia. Le damos la voz entonces a Marta. Gracias. Bueno, pues ya hace un rato me andaba adelantando con las respuestas, pero seguimos en las mismas. Comentar que me parece que algo necesario puntualizar, porque pareciera entonces que no tiene caso entonces promover, o sea, si al final de cuentas el género no tiene que ver con la forma o el liderazgo femenino no tiene que ver con la forma de gobernar, pues daría lo mismo que gobernaran hombres o mujeres. Y me parece que es bien importante como quitar por completo cualquier posibilidad de esa idea, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece, primero, que tenemos que reafirmar el hecho de que las mujeres estamos desde hace mucho tiempo refrendando el derecho que tenemos a nuestros derechos políticos, a todos nuestros derechos políticos, y eso implica formar parte de todas las decisiones públicas, y no solamente las del poder público formal, sino estar en todas las decisiones públicas que atraviesan nuestra vida. El feminismo siempre nos ha enseñado que lo personal es político, y eso implica que justamente todo lo que atraviesa nuestra vida cotidiana
pasa por la toma de decisiones que se dan en el espacio público y por lo tanto no podemos quedar escindidas de ese espacio público donde están tomando decisiones que afectan de una u otra manera nuestra vida cotidiana y por eso es que estamos refrendando el derecho de las mujeres a tener derechos políticos y por eso es que de entrada las mujeres estamos buscando espacios en toma de decisiones públicas y ese reconocimiento es importante. Y además me parece que, como les comentaba en mi primera intervención, hoy en día las mujeres llegamos, pues sin duda con otras vivencias y formas de ver y de sentir la misma realidad. O sea, lo que sí nos queda claro es que los impactos de género que tienen diferentes decisiones públicas, la propia diseño y estructura de cómo se han tomado las decisiones a lo largo de la historia, nos ha impactado de manera diferente a mujeres y hombres, dejando diferentes brechas de desigualdad con las cuales también nos lleva a enfrentarnos al mundo público con otras vivencias y otras realidades. Y por eso es que, por ejemplo, para que quede más claro, en el tema de la seguridad, los hombres siempre le apuestan a una visión del uso de la Fuerza Armada, de la posición de la fuerza, más que por una condición de género, porque esta es la forma en la que ellos han reaccionado en el tema de seguridad. No solamente pasa en México, todos nuestros países de la región, sabemos que los hombres a la hora de gobernar en materia de seguridad optan por el uso de las Fuerzas Armadas. Y si nosotros le preguntamos a cualquier mujer, ¿nos sentimos más seguras con más policías en la calle?, nos van a decir que no. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una realidad en la que las policías en la calle han violentado nuestros derechos. Y entonces llegar con esa vivencia al espacio donde se toman decisiones públicas nos debería de llevar a tomar decisiones públicas de manera diferente. Y por eso es que también necesitamos llegar con esas visiones y esos impactos y esas vivencias a tomar decisiones públicas de lo que tiene que ver con los hombres y con las mujeres. Yo con esto quiero un poco responder a este tema de la necesidad o de por qué hemos estado trabajando durante tanto tiempo en este reconocimiento de la incorporación de las mujeres en el ámbito público, porque me parece muy importante que quede claro que necesitamos sin duda promover esto por una cuestión de igualdad, porque necesitamos que se atiendan las realidades de las mujeres y los hombres con esta mirada de lo que estamos viviendo las mujeres y los hombres, y también por un asunto de democracia. La democracia, y es una frase que hemos usado muchas, pero que hoy en día cobra mucha mayor relevancia, no hay democracia en que las mujeres no estamos incluidas. Y por eso, y sobre todo respondiendo a quienes hablaban de los liderazgos democráticos, que nos pidan que haya más posibilidades de que lleguen mujeres con poder real, no derivado, con un poder propio, con empoderamiento a la toma de decisiones públicas, estaremos contribuyendo además a la democratización de la vida pública en las comunidades, en nuestro país y en el mundo. Muchas gracias. Gracias, diputada. Le doy la palabra a Betilde. Gracias, Flavia. Bueno, voy a abordar un poco las preguntas que tú has elocuentemente reseñado, porque sé que he estado mirando de que son muchas las que están llegando por los diferentes canales, pero antes de eso, solo una reflexión que me encanta, me gustó muchísimo el punto que trajo Flavia Tello, tu tocaya, ¿no? Del poder evidenciar estos liderazgos en territorio, de muchas mujeres que están haciendo la diferencia y que no la vemos y que quizás por nuestro propio sesgo de estar mirando los liderazgos a nivel macro no necesariamente la estamos viendo, y esa puede ser una manera, conectando con tu última pregunta, de empezar a cambiar el relato, ¿verdad? Muy acertada este punto de que el tener más mujeres o una representación descriptiva fuerte de las mujeres, o sea, más mujeres en cargos de toma de decisiones, no necesariamente significa que se va a estar avanzando una agenda de género. Eso lo sabemos, está estudiado, todos siempre tenemos esa gran preocupación y siempre estamos pensando, para atender la pregunta, en cómo podemos efectivamente incorporar esa agenda de género y transformar mentes y transformar compromisos con esta agenda. Ahí yo creo que es clave pensar en un mapa de actores y actrices, ¿no? O sea, es una coalición, son varios los actores que pueden tener una función en precisamente incorporar esta agenda y esta visión que hace evidente la manera diferenciada que las mujeres están enfrentando la pandemia para el contexto de crisis en el que estamos
y que las mujeres versus los hombres experimentan la vida económica, social, el ejercicio de derechos en general. Creo que la dimensión internacional es clave. Todos los que estamos en esta agenda tenemos que siempre conocer y tener en el radar los diferentes instrumentos internacionales que tratan estos temas, pero aterrizado al tema en el que estamos hablando hoy, creo que es súper válido la iniciativa que Flavia ha mencionado como coordinadora de la Task Force Interamericana en Liderazgo de Mujeres, porque ese tipo de pronunciamientos que un bloque de organizaciones pone y que, digamos, lo pone a la luz pública, eleva la barra de cumplimiento de los países que en materia de incorporar una visión de género y a más mujeres en la toma de decisión. Entonces, definitivamente una sería la dimensión internacional. La otra manera de continuar incorporando esta agenda tiene que ver con generar coaliciones dentro de cada país que incluyan al sector académico, que incluyan a organizaciones de la sociedad civil, que incluyan a las mujeres que ya están en cargos de poder y que tienen sensibilidad a esta agenda y a continuar transformando corazones y mentalidades para poder hacer incidencia, hacer actividades públicas, simbólicas que cambien el relato e incluso formar alianzas para generar espacios de entrenamiento y sensibilización de estas mujeres que ya están en el poder y que no necesariamente están legislando o están ejecutando política pública con perspectiva de género. Eso es un tema de darles la oportunidad de aprender, hombres y mujeres, de aprender qué es la perspectiva de género, de que la vida la experimentamos de forma diferenciada hombres y mujeres y que por tanto hay que pensar respuestas de política pública también de manera diferenciada, y eso solamente lo hacemos cuando estamos expuestos a esa visión, porque la manera como nos socializan no se encarga de hacer esto evidente. O sea, es un tema de ponerse los lentes de género, y si nunca te han dado la oportunidad o te han dicho que existen y te han dado la oportunidad de ponértelos, es muy difícil que esto se vea reflejado en las respuestas del sistema político. Y es esta conjunción de actores, de voluntades, lo que puede ayudar a hacer la diferencia. Line, tienes la voz. Señora, tenemos la voz pública, tenemos esa voz que fue tan negada, ¿no? Y bueno, sí tenemos. Y esa es una ventaja que hoy podemos usar y que tenemos que usar. Yo creo que esa es nuestra gran ventaja, que podemos tomar esta voz prohibida por 3000 años, ¿no? Y que de nuevo se fue prohibiendo en cada uno de los espacios. La segunda cosa es que estuve viendo una pregunta que decía cómo mejorar la convivencia pacífica y distintas formas de solidaridad. Y a mí sí me preocupa porque he visto tendencias autoritarias, no solo en gobernantes y en gobernantes hombres, lo he visto en gobernantes mujeres, pues no, fue muy notable porque no se mencionó a Áñez en ningún momento, ¿sí? Y es la presidenta que hay en América Latina, ¿sí? Bueno, entonces, claro, es también muchas veces evadir ciertas cosas que son difíciles de abordar, ¿no? Entonces, evidentemente, y yo espero que el 6 de septiembre sea el tope real para las elecciones en Bolivia, ¿sí? Porque se pone a prueba la democracia de un país que había hecho mucho. Entonces, creo que es central que nuestras críticas no se dirijan solamente a mirar El Salvador a lo mejor, sino también a los procesos que sí hay liderados, solamente que no podemos incluir entre aquellas mujeres que hicieron todo el trabajo súper bien. Esa es una cosa. La segunda que a mí me preocupa mucho de la convivencia, y fue la razón por la que tomé ese tema, es porque sí viví en el Paraguay, pero también en otros lados acá tuvimos el problema de que, bueno, hay albergues para hacer la cuarentena, en algunos casos con personas con COVID, y la gente no quiere que se instale en sus barrios, ¿sí? Y mucha manifestación y cuestiones así que no implican solidaridad social. Inclusive hubo que buscar,
diferentes lugares y ver cómo se instalaba, etcétera, o decían es solamente para la gente de nuestro pueblo y no es para que venga gente de afuera, etcétera. Pero también estuvo todo el tema del ataque a las enfermeras, a los médicos, etcétera, en sus edificios, en sus cosas. Entonces, por un lado se les convierte en héroes y por el otro se ataca en la cotidianidad. Entonces sí es un tema muy difícil, esto que planteaba de convivencia pacífica. Pero bueno, yo quiero poner una nota optimista porque pienso cuando una de las peores experiencias mundiales fue la Segunda Guerra Mundial, y verdaderamente de ese horror que se vivió, también pudo nacer la Declaración Universal de Derechos Humanos y todo lo que es este valor tan importante de derechos humanos que tenemos actualmente. Sin esa guerra a lo mejor no teníamos, sin ese horror probablemente no teníamos para decir, bueno, listo, fue la primera vez que se dijo todos los seres humanos tienen derechos, ¿sí? No, pues todavía Arendt al principio decía, no, ciudadanía es el derecho a tener derechos. Y resulta que hoy en derechos humanos es así. Todos los seres humanos tienen derecho a tener derechos. Entonces ya no es el máximo estatus, o sea, sí es el máximo estatus la ciudadanía, le tomamos de Marshall, porque ya todos tienen. Entonces acá va a haber que retrabajar también la convivencia humana, ¿sí? Y la tolerancia es un elemento importante. Y yo quiero decir que sí, la cantidad de mujeres fue fundamental para avanzar en derechos. Es cierto que casi ningún derecho y ninguna política le hicimos solo las mujeres. Sí necesitamos, sin voto de hombres no teníamos ni derecho al voto, por supuesto, al voto porque no pensábamos en ser electas, que era porque estaba incluido, pero se festeja el voto. Y que verdaderamente todo esto que tenemos, leyes con perspectiva de género, leyes de igualdad, miren la paridad, miren, sí marcó la diferencia que haya mujeres en los parlamentos. Yo no creo en los parlamentos, en los gobiernos, en el poder, en la prensa, en la academia, en todo, en las organizaciones sociales, y que haya un movimiento feminista, fue fundamental, pero que estén las mujeres allí es clave para conseguir la paridad, para conseguir una serie de cosas, aunque algunas puedan estar en contra, ¿sí? Algunas puedan no acompañar, algunas puedan decir es meritocrático o cosas por el estilo, pero yo creo que sí se marca una diferencia con eso, que donde hay más mujeres se avanza más. Si no hubieran avanzado las mexicanas con la paridad, después no teníamos paridad en todo allí, que es donde se puso paridad en todo, ¿sí? Entonces, yo pienso y miro con mucha... ¿Por qué Costa Rica es así? Porque también le tenemos a EPSI, pero le tenemos a Nielsen en otro lado. O sea, están las diputadas, las asambleístas que están aportando continuamente a ese trabajo que realmente es excelente que hicieron, ¿no? Pero no es un problema solo de un poder de un lugar. Y finalmente quería decir que, bueno, no sé si vamos a hacer vía conversatorios como este, pero que tenemos que continuar trabajando para pensar en esto, para ver cómo difundimos cosas y cómo establecemos. Yo tengo mucho respeto por unas compañeras que convirtieron unos conversatorios que organizaron con mujeres políticas, con intelectuales, con mujeres que se estaban candidatando para puestos municipales, convirtieron eso en una agenda política. Entonces, ¿cómo hacemos para tener esto, para tirar hacia adelante y ver una cosa que no sea tan general, sino que se pueda aterrizar en los lugares, pero que tratemos de ser incluyentes y contribuir porque la gente acá en este chateo
están preguntando cómo hacemos, qué hacemos. Bueno, Marta va a tener un gran trabajo y ustedes también porque muchos son de México, pero en toda la región está esa inquietud y esas ganas de construir algo mejor en todo sentido, ¿sí? Porque no sabemos ni siquiera, la incertidumbre es tan grande que no sabemos todavía cómo vamos a continuar todo este proceso o cómo va a continuar todo este proceso. Eso nomás. Y nada, muchas gracias por todo, por el espacio, por la cosa, porque podamos discutir en serio y bueno, listo. Un abrazo. Muchísimas gracias, doctora Aline. Muchas gracias a todas por tanto responder las dudas, las inquietudes que hemos recibido. Hay todavía muchísimas más y es la verdad pues muy triste que los espacios son tan cortos. Yo creo que estos conversatorios deberían durar como 3-4 horas por lo menos para que podamos abordar. Hay tantas preguntas, hay tantos temas. Por supuesto, con gusto les haremos llegar a nuestras ponentes de hoy todas las demás preguntas que hemos recibido, que son muy interesantes sobre qué son los mejores liderazgos, sobre cómo construir liderazgos femeninos universales. O sea, hay muchos temas para seguir discutiendo, pero pues lamentablemente el tiempo no nos lo permite. Entonces quisiera agradecer a todas ustedes en primer lugar por aceptar la invitación a este espacio, por permitirnos aprender de ustedes. Quiero agradecer mucho a la doctora Luz María Cruz Parcero por abrirnos a Flavia y a mí ese espacio para tener la oportunidad de plantear esas discusiones, esas preguntas sobre el liderazgo femenino en esos tiempos tan complejos. Muchas gracias al Centro de Estudios Políticos, por supuesto, y a todos por hacerlo posible. Estamos muy agradecidos con la red de politólogas que casi todas integramos también, que es una oportunidad de seguir generando esas sinergias que necesitamos, de las que hablaba, por supuesto, justo en el cierre la doctora Aline. Y creo que la reflexión general que a mí me deja haberlas escuchado es que, en efecto, no hay el cromosoma, el gen femenino responsable por ser mejores líderes que los varones, ¿no? Quizá más bien son las condiciones que hacen que las mujeres que sí logran llegar a esos espacios del poder, sí son mejor preparadas, tienen mayor experiencia, pero eso tiene que ver con todos los obstáculos que tienen que sortear para poder llegar a esos espacios de liderazgo. Eso quizá es lo que les da otra capacidad o quizá una mayor capacidad para responder a ciertos problemas. Y más allá de que quizá el liderazgo no es definido por el género, lo que nos dejan las reflexiones de ustedes es entender que sin las mujeres, sin la presencia de las mujeres, sin la voz de las mujeres en todos los espacios de toma de decisiones, en todos los espacios de discusión pública, política, académica, definitivamente no vamos a poder resolver de forma satisfactoria esta y pues muchas otras crisis que se nos vienen. En ese sentido, las experiencias, las capacidades, los liderazgos de las mujeres son fundamentales para que podamos juntas y juntos responder a estos desafíos que tenemos enfrente. Así que muchísimas gracias a todas y a todos y por supuesto a nuestro querido público que nos acompañó hoy aquí por todas las diversas vías y por todas las preguntas que nos han planteado. Muchas gracias. Gracias, Caro. Gracias también a cada una de las ponentes y las participantes. Creo que este conversatorio ha dado cuenta de la riqueza, de la diversidad de la red de politólogas, a quienes yo invito, a quienes no conocen todavía, que visiten el sitio web de la red, www.nosinmujeres.com, porque ahí verán que somos más de casi ya 510 colegas de 25 países, de diversos orígenes, de diversos colores, de diversas posiciones, de diversas maneras de entender las cosas, unidas en una comunidad en torno a una idea que es el No Sin Mujeres. Y como estamos tan preocupadas por esto y porque no queremos ser esencialistas y porque no queremos contribuir a generar estereotipos, hacemos este tipo de reflexiones y de discusiones.
Yo conté que nos acompañaron personas de 13 países, de Guatemala, de Panamá, de Venezuela, de Colombia, de Estados Unidos, de Perú, de Paraguay, de España, Ecuador, El Salvador, de México, de Argentina y de muchos estados de México, y creo que eso también da cuenta de la capacidad de internacionalización de nuestra universidad, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y de la capacidad de articulación de espacios como estos que se generan interinstitucionalmente. Me parece que esto es sumamente importante, sumar esfuerzos, generar sinergias y escuchar voces distintas, que para mí uno de los aprendizajes y de las enseñanzas de esta pandemia es que podemos aprovecharnos del conocimiento de colegas y amigas como Line desde Paraguay, como Betilde desde Washington, como Flavia desde Washington, desde Ciudad de México, y espero que este tipo de actividades donde participan colegas de diferentes países, que unidas, a pesar de la diferencia horaria inclusive, puedan seguir haciéndose, porque creo que esto es una de las consecuencias de esta crisis sanitaria que nos tiene a todas y a todos adentro. Como decía, o como nos tiene a la mayoría adentro, digamos, ¿no? Y ojalá que seamos muchos y muchas. Como decía mi colega, la doctora Carolina, recogimos todas las preguntas que llegaron a través de las diferentes chats, se las vamos a compartir a nuestras ponentes, y por supuesto tienen los canales de Twitter y de Facebook de cada una de nuestras colegas, por si quieren seguir conversando con alguna de ellas de manera en particular sobre algún asunto, ¿no? Yo terminaría diciendo, agradeciendo a nuestra querida Luz María, que también es miembro de la red de politólogas, por esta oportunidad que nos da de vincularnos al Centro de Estudios Políticos que ella coordina, y de participar en este conversatorio que tan interesante ha sido en estos meses. Y termino con esta idea, ¿no? Es cierto que no hay un liderazgo femenino por el solo hecho de ser mujer, pero también es cierto que sin mujeres no hay democracia. Y por tanto que sin la presencia de las mujeres en los espacios de decisión y en los procesos de toma de decisiones, las cosas no van a cambiar. Es cierto que no somos una sola manera de ser mujer, que hay múltiples maneras de pensar, hay una diversidad, y como bien dijo Line, hay algunas mujeres, que bueno, pueden no compartir alguna de estas ideas, ¿no? Como muchos hombres o algunos hombres, pero eso también es la democracia, y resalto la necesidad que muchas de ustedes han señalado de trabajar en la tolerancia y la convivencia. Esta pandemia también nos ha enseñado cómo las más bajas pasiones han salido, ¿no? Nacionalismos, exclusión, intolerancia, y creo que una comunidad democrática tiene que trabajar en la tolerancia a la diferencia de los que son distintos. Muchísimas gracias, Luzma, por esta oportunidad, reitero, y a ti y a todo tu equipo que nos está acompañando, y a todo el equipo de la red de politóloga que también nos ha estado acompañando, y a nuestros colegas de la red que se han conectado desde todos lados. Te cedo la palabra y muy agradecida por esta oportunidad. Flavia, querida, Caro, muchísimas gracias por esta coordinación. Por supuesto, Line, Marta, Betilde, Flavia, muchas gracias, en verdad. Justamente lo que yo le comentaba a Flavia, a Caro, con esta organización, pues es que tenemos que escucharnos entre diversas voces, escuchar desde diferentes ámbitos, cómo estamos enfrentando esto, y desde los diversos temas que están surgiendo, justamente para pensar en agendas distintas, qué es lo que tenemos que trabajar, hacia dónde se nos vienen las reflexiones. Y bueno, para nosotros desde nuestros ámbitos universitarios, pues cuáles son como los temas en las universidades que tenemos que estar pensando, que tenemos que estar planteando para agendas por venir. Entonces, en verdad les agradezco muchísimo tan interesante intervención. Muchísimas gracias a todo el equipo, al área de videoconferencias, a todo el equipo que está detrás de esto apoyando que haya salido un buen conversatorio, y no me queda más que invitarles a la próxima sesión. Es un conversatorio que hemos organizado, son 10 sesiones, la próxima
tiene el tema Mirando al futuro, las experiencias universitarias frente a la nueva normalidad, y aquí la coordinan esta sesión la doctora Carla Valverde y la doctora Carmen Roqueñi. Los invitamos también a seguir nuestro micrositio, ahí estamos alojando todas las grabaciones y bueno, pues nuevamente, muchas gracias a todas ustedes, a las coordinadoras y a las ponentes, y por supuesto a los participantes, las participantes que estuvieron en esta aula y que nos siguieron en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todas y a todos. Saludos.